política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. ...1968 fue el año de los movimientos estudiantiles más importantes del siglo XX a nivel mundial. Ciudades como París, Nueva York, Berlín, Roma, Tokio, Varsovia, Praga, Madrid y México fueron protagonistas de las manifestaciones de estudiantes que alzaron la voz contra el autoritarismo, la guerra y la explotación. Y aunque todos estos movimientos fueron pacíficos, la llamada Primavera de Praga y el que derivó en la matanza de Tlatelolco en nuestro país, tienen en común haber sido brutalmente reprimidos. En México, el movimiento estudiantil de 1968 apenas duró 9 semanas y media. Comenzó un 22 de julio con el enfrentamiento entre estudiantes de vocacionales y preparatorianos, en el que intervino violentamente la policía, lo que ocasionó la unión de estudiantes a nivel nacional que conformaron el Consejo Nacional de Huelga, en repudio por el abuso de la fuerza policial, y que además enarbolaba un pliego petitorio de 6 puntos. Pero conforme creció el movimiento, los estudiantes fueron criminalizados y la autonomía de la máxima casa de estudios del país se puso en riesgo con la toma de Ciudad Universitaria por parte de elementos del ejército, orden que dio el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Me acuerdo del año de la represión. El 68 en Tlatelolco. Sobre Díaz Ordaz pesa la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, sin quitarle responsabilidad al entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, a quien se acusa de manipular información para que la manifestación del 2 de octubre de 1968 fuera reprimida por fuerzas militares y grupos paramilitares. Con esta acción, Díaz Ordaz y Echeverría frenaron la ola social de protestas, que presuntamente amenazaba a los Juegos Olímpicos de México 68. En su cuarto informe de gobierno, Díaz Ordaz justificó la violencia. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. ...50 años después de la matanza del 2 de octubre, sigue la incógnita sobre el número de muertos y desaparecidos. Persiste además la demanda para que personajes como Luis Echeverría sean juzgados por genocidio. 50 años después de la matanza del 2 de octubre, la historia ha colocado al movimiento estudiantil como piedra angular en la creación de los principios de la democracia en México y de la defensa de las garantías individuales. 50 años después del 2 de octubre de 1968, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente Luis María Aguilar llama a que ese tipo de tragedias nacionales no se repitan. Sin embargo, casos como el de Ayotzinapa muestran que aún hay una deuda con los estudiantes. Tenemos el compromiso de mantener en la memoria la noche de Tlatelolco y todo lo sucedido en ese año del 68, porque a partir de ahí queremos que eso no se repita, ni una noche de Tlatelolco, pero tampoco las condiciones sociales políticas que existían en aquel entonces. El 2 de octubre es más que una fecha, es el referente que tenemos en la historia de México para rememorar, para recordar siempre que el futuro siempre está representado por los jóvenes. El 68 nos dejó claro que siempre se debe escuchar la voz y el eco de la voz de los jóvenes.
Esta noche de relieves hablaremos sobre el movimiento estudiantil del 68, importancia y legado. ¿Cómo ha cambiado el país en 50 años? Esperamos sus comentarios en nuestra multilínea 4155-1060 y en nuestras redes sociales. En Facebook, búsquenos como Relieves 1060 AM y en Twitter, @relieves. ¿Qué tal? Muy buenas noches, le damos la más cordial de las bienvenidas a Relieves, este espacio que semana a semana hacemos llegar a ustedes a través de Radio Educación. Esta noche les saluda con gusto Víctor Bárcenas. Les invito a que participen haciéndonos llegar sus comentarios y preguntas. Tenemos un número telefónico multilínea 4155-1060. Si su llamado es del interior de la República Mexicana, nos puede marcar gratuitamente al teléfono 01800-080-1060 y también puede escucharnos vía internet a través de www.radioeducacion.edu.mx. En el Facebook atendemos sus comentarios en el perfil Relieves 1060 AM. Y bueno, como escuchamos en el reportaje que hace introducción al programa de hoy, de nuestra compañera Elizabeth Montes, nos toca hablar en esta ocasión de 50 años de la gesta de 1968, la masacre estudiantil de hace 50 años. Para ello nos acompañan esta noche la doctora Teresa Santiago Oropesa. Ella es académica del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Víctor Guerra, integrante del Comité 68 y abogado de este organismo, y él es egresado de la FES Aragón. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido por la invitación. También. Está también con nosotros Enrique Espinosa, integrante del Comité 68. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenidos a esta cabina, José Vasconcelos. Pues a 50 años, ¿cuántas las víctimas? ¿Cuántos los heridos? ¿Cuántos los desaparecidos? ¿Cuántos los encarcelados? Esta semana, el semanario Proceso da a conocer que según un recuento de la organización civil National Security Archive y la investigadora Susana Zabaleta, entre julio y diciembre del 68 se tiene el registro de 78 muertes, 31 desaparecidos, 186 heridos y 1.491 personas encarceladas, que hacen un total de 1.786 víctimas directas de la represión del Estado mexicano en contra de los estudiantes en 1968. ¿Qué decir ante este recuento? ¿Son creíbles estas cifras? No, de ninguna manera son creíbles estas cifras, puesto que en el trayecto de julio, del 26 de julio, propiamente del 29 de julio, que fue el bazucazo en la Prepa 1, hasta antes del 2 de octubre, ya había documentados 34 compañeros muertos hasta esa fecha, y que derivaban de esas muertes básicamente del bazucazo en la Prepa 1, después la toma del Instituto Politécnico Nacional del Casco de Santo Tomás, ahí en Ciencias Biológicas, donde el ejército entró a bayoneta calada y disparando para someter a los estudiantes después de 12 horas de combates. Y en Zacatenco también hubo detenidos, golpeados y demás. Entonces, esta cifra es muy cuestionable desde ese punto de vista, puesto que si antes del 2 de octubre ya había estas cantidades de gentes, ahora ¿cuántos tendríamos que sumar de los muertos en la Plaza de las Tres Culturas? Que es una cifra que yo creo que nadie puede decir una cantidad exacta, no hay forma de saber la cantidad exacta. Lo que sí es importante decir es que la fiscal en los procesos que se llevaron, los procesos legales que se llevaron para Luis Echeverría Álvarez por el delito de genocidio, el segundo Tribunal Unitario de Materia Penal del Primer Circuito y el quinto Tribunal Colegiado de Materia Penal del Primer Circuito, en su sentencia establecen una cantidad de 300, que tampoco es la que, si no hablan de que son 300 los que se han logrado saber con precisión. Entonces, si en una sentencia del Poder Judicial nos están diciendo que hubo 300 muertos el día 2 de
octubre. En Tlatelolco, pues estas cifras que están dando en esta revista pues son sumamente cuestionables. Conservadores, para decir lo mínimo, ¿no? Doctora, ¿por qué es importante hacer la reflexión en torno a 50 años de esta tragedia estudiantil, de esta masacre a nivel de país, como reflexión? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, yo diría que por el hecho mismo del 68, que es uno, después de la Revolución Mexicana, quizás es el suceso más importante, porque marcó la segunda mitad del México moderno del siglo XX. El hecho mismo, pues, es importante, y por todo lo que es las consecuencias que tuvo en términos, digamos, de lo que se modificó, la vida en México, la vida política, se adquirió una madurez política a partir del 68. No digo que inmediatamente, porque desde luego que no fue inmediato. Ha sido un proceso. Ha sido un proceso muy largo y muy con muchos obstáculos, desde luego no lineal, pero sí podemos decir, sí podemos fijar en el 68 el inicio de una madurez política en el país. Y también es importante porque hay que relacionarlo con hechos que han sucedido más recientemente, como es el caso de Ayotzinapa, ¿no? Ahí vale la pena preguntarnos qué tanto ha cambiado México, qué tanto ha cambiado el Estado mexicano. ¿Sigue siendo el mismo Estado represor, autoritario, etcétera, ¿no? Porque también en Ayotzinapa, digamos, la voz más escuchada después de los hechos terribles fue el Estado. Entonces tendríamos que pensar justamente si es el mismo Estado o tiene ciertas variantes que no necesariamente son para bien, Entonces creo que, por señalar solo algunas cosas que me vienen a la mente de la importancia que tiene el movimiento. Enrique Espinosa, ¿por qué es importante la memoria y la verdad sobre estos hechos? Sobre todo, como dice la doctora, fue un movimiento que después de la revolución siento que también que es el más importante. ¿Y por qué permanece en la memoria? El Comité 68, su lucha es precisamente hasta que no se haga justicia, hasta que no se sepa la verdad, que hasta este momento no se sabe, pues vamos a tener un poquito de paz. Y yo estuve en la plaza ese día, y retomando la contabilidad de los muertos, yo recuerdo, vi muertos a mis lados, nunca volteé hacia atrás de mí, pero la plaza, cuando nos subieron a los camiones, estaba ensangrentada. Las escaleras bajaban a heridos y a muertos, y yo siento que fueron, no puedo precisar qué número, pero no es la cifra que oficialmente se reconoció de 40 y tantos, fueron mucho más. Entonces es importante por eso el 68, porque marcó el cambio de mentalidad de muchos de nosotros. Yo sufrí una transformación en poquito tiempo, en los meses que duró el movimiento, porque yo tenía 19 años en esa época y no de política absolutamente nada, ni de justicia, ni de nada. Entonces fue una transformación de nosotros, de tomar conciencia de cómo estaba nuestro país. Yo provengo de Zacatecas, yo nací en Zacatecas y sí, pues un estado muy pobre siempre, y hasta la fecha pues muy marginado y muy explotado por las empresas transnacionales, ¿no? Como es la minería y los recursos naturales. No ha cambiado México como quisiéramos, ha cambiado en algunas cosas. Siento que estamos más grave en esta época de México que hace 50 años.
yo recuerdo que la economía era mejor, había presos políticos, ahora hay desaparecidos políticos. Entonces, las cosas no están bien todavía, no es como queremos que México esté. Claro. A esta mesa de reflexión sobre el 68 se incorpora Ignacia Rodríguez La Nacha. Bienvenida, buenas noches también. Gracias. ¿Cómo viviste tú ese momento, esa gesta? ¿Están hablando del 2? Del 2 de octubre, desde luego que sí. Sí, nosotros fuimos de la Facultad de... Buenas noches, antes que nada. Nosotros fuimos de la Facultad de Derecho en unos camiones, el contingente de Derecho, y íbamos Tita y yo con una pancarta que decía Facultad de Derecho, que aparece en una foto en el libro de La Estela de Tlatelolco de Raúl Álvarez Garín. Nosotros estábamos ahí casi en las escaleras frente al edificio, y ya estábamos acostumbradas al ruido de las botas militares, a los sobrevuelos de los helicópteros y todo, porque ya estábamos viviendo en una ciudad que estaba casi en estado de sitio, ¿no? Entonces ya habíamos pasado lo de Tlatelolco, lo de la invasión a la universidad, que por cierto yo fui detenida en esa ocasión, pero estábamos hasta cierto punto medio tranquilas porque ya estábamos un poco acostumbrada a lo que estaba pasando. Cuando de la persona que estaba hablando en el micrófono dice, calma, no hay problema, siéntense tranquilos, pues lo íbamos a hacer cuando en ese momento yo escucho el sobrevuelo y volteo a ver y estaba arriba de nosotros. Hay gente que lo vio en otro lado, hay gente que vio que las luces de bengala salieron que del edificio de por ahí de Relaciones y todo. El caso es que yo siempre digo que hay muchas versiones del 2 de octubre, porque es como donde lo viviste, donde te tocó verlo y donde te tocó estar. Entonces nosotros estábamos ahí y vimos el helicóptero y salieron las luces de bengala, pero no tardó nada cuando veo que en ese preciso momento una mano con guante blanco le tapa la voz al que estaba hablando y lo tira. Y comenzaron a tirar a varios, a todos, ya no se veían, pero inmediatamente salió la ráfaga de allí, es lo que yo vi. Y de ahí, la ráfaga, comenzaron a caer los compañeros. Y entonces fue cuando dijo Tita, córrele, estas no son balas de salva, están matando. Y entonces yo ahí, del nervio, iba yo con la pancarta y dice, déjala. Pues sí, pues éramos un visto, ¿no? Bueno, entonces todavía no había protecciones en las ruinas. Entonces ahí nos caímos, nos botamos y ahí comenzamos a caminar así que a gatas porque ya silbaban los estos. Yo sí vi muertos que en la plaza, pero corrimos, nosotros nos logramos escapar, nosotros no caímos ese día, pero nos tocó vivirlo. Y ya después de ahí, pues cada quien tomó su rumbo. Íbamos ya en un bolcho que nos dijeron que no subiéramos y cuando ya vamos dice dejé unos papeles en mi carro y lo había dejado por ahí por donde está el memorial y dice voy a regresar porque son papeles del Consejo muy importantes porque ella era miembro del Consejo Nacional, yo era solo de la Facultad de Derecho del Comité de Huelga. Entonces le digo, no te bajes, tú eres reconocida, ¿cuántos? Que imagínate, 90 kilos y como, le digo, yo bajo. Y entonces me bajo, pero me bajo con 2 compañeros que jamás volví a ver después, no los he vuelto a ver. Entonces ellos van a curiosear qué estaba pasando en la plaza y yo me iba a su bolcho para recoger los papeles. Y entonces se cae ahí al lado un cable de alta tensión y dije, no, yo no me llego ahí, ya me voy para el otro lado. Y ellos sí se fueron a la plaza, pero para entonces ya estaba el fuego en el edificio, estaban los celulares de las sirenas, estaban los camiones de los militares. A mí ya no me tocó ver que levantaran los cuerpos, pero todos mis compañeros dijeron que los levantaban. Entonces sí fue un día muy fuerte, muy especial. Muy triste para los jóvenes, para el país y para Sin duda, desde un primer momento el Estado mismo se encargó de tender muchas sombras y negar esa realidad y esa masacre. ¿Qué papel pudo haber jugado el Estado Mayor Presidencial en los hechos
que desencadenaron toda esta violencia el 2 de octubre. ¿Ustedes qué perciben que puede haber al respecto? Bueno, yo respecto a eso Víctor, le puedo comentar Guerra. Le puedo comentar lo que dice la sentencia del caso 2 de octubre, ¿verdad? En lo que dice la sentencia del caso 2 de octubre es que hubo una concertación del poder del Estado mexicano en sus 3 niveles de gobierno, el ejército, de tal manera de que hubo una orquestación bien planeada, bien organizada para llevar a cabo esta represión, y parte de ello se habla y se ha dicho que la intervención del Estado Mayor Presidencial pues tuvo mucho que ver, y sobre todo en la decisión de usar al batallón Olimpia, ¿no? Entonces creo que aquí lo que nosotros tenemos que decir como Comité 68, como participantes de aquel movimiento, pues es que esa concertación de actividades de los diversos órganos del Estado lo que hicieron fue ejecutar un genocidio. Y esto del genocidio es algo que nos cuestionan de manera sistemática, ¿no? Nosotros, desde antes de los juicios que se llevaron a cabo, en este caso para ver la cuestión de la responsabilidad penal de Luis Echeverría, hablábamos de genocidio, y entonces todo el mundo nos tiraba de locos y nos decía que estábamos mal, que no, jurídicamente no era cierto. Y sin embargo, los tribunales federales determinaron que lo que ocurrió el 2 de octubre en Tlatelolco fue un genocidio, porque fue una acción planeada y concertada por el Estado mexicano para aniquilar el movimiento estudiantil de 68, que en ese momento se consideró un grupo nacional. ¿Por qué? Porque era un grupo constituido por distintos sectores de la sociedad, y que era no solamente de una región del país, sino de todo el país estábamos ahí organizados. Entonces, el asunto es que es una acción concertada, es un genocidio, y este genocidio no es una opinión personal del comité, no es un dicho, sino es una realidad jurídica que está establecida en una sentencia. Entonces, cuando hablamos de la concertación de esta acción, pues hablamos de que hubo planeación, de esos camiones de los que hablan los compañeros fueron parte de esa planeación, que era para retirar los cadáveres, las cruces que había alrededor de la plaza, las cámaras de 3 días antes. Exacto, la colocación de las cámaras, el hecho de que en el edificio Chihuahua había familiares de Echeverría que permitieron el ingreso a estas personas, todo eso está documentado. Sí. Entonces, y aparte de ello, también, por ejemplo, el hecho de que en los ministerios públicos, en las agencias de Ministerio Público, sacaron a todos los detenidos para hacer espacio, pusieron equipo de mayor personal con máquinas en aquel tiempo de escribir, el hecho de que en Lecumberri también se sacó a muchos presos para dar espacio y cabida a los que iban a ser detenidos. Entonces hubo una real planeación de lo que estaba de lo que estaban ellos ejecutando, que era el genocidio, ¿no? Y el genocidio como concepto, pues yo quisiera un poquito abundar en ello, porque es importante que entendamos que en el mundo solamente se han reconocido 8 genocidios después de los juicios de Nuremberg, y dentro de esos 8 genocidios el mexicano es uno de ellos. Sin embargo, cuando se habla de genocidio, mucha gente cree que solamente es la matanza de miles de personas y la exterminación de miles de personas, pero eso no es cierto. La Convención para la Sanción del Genocidio nos establecen diversos supuestos, y entonces nos habla de que el delito de genocidio son una serie de actos encaminados a la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, religioso o político. Y entonces esta definición nos habla de cuáles son los actos. Entonces habla del homicidio o de la matanza de personas de esos grupos, habla de las lesiones físicas y lesiones mentales de esos grupos, habla de también, por ejemplo, la esterilización de los grupos étnicos. O sea, nos habla de distintos supuestos, y estos supuestos lógicamente rompen esa idea que todo el mundo tiene, que el genocidio solamente son muertes masivas. Aquí el genocidio se acreditó por la intención del gobierno de destruir el movimiento estudiantil, porque en ese momento vamos a recapacitar, y el ejército no puede intervenir de ninguna manera en conflictos de orden pacífico y político dentro del país. O sea,
Eso es una violación, porque para que el ejército pueda intervenir debía haber una declaratoria de estado de suspensión de las suspensión de garantías individuales. No lo hubo. En el caso de que hubieran considerado que los actos de los estudiantes eran delictivos, entonces la idea era de que tenían, o la obligación que tenían constitucionalmente era de perseguir, detener y enjuiciar a los responsables de esos delitos, no aniquilarlos, no asesinarlos. Entonces, esta parte creo que es muy importante, que se debe de conocer. Y por otra parte, también es importante que se sepa, porque mucho se ha hablado de que Luis Echeverría fue exonerado del delito de genocidio, y eso no es cierto. Lo que sucedió es que la sentencia que emitió el quinto tribunal colegiado en materia penal dijo, lo que pasa es que sí se cometió el genocidio. Eso está debidamente probado, toda la mecánica del genocidio, los elementos están probados plenamente. La tipificación del delito. Pero, en cuanto a la responsabilidad penal de Luis Echeverría, no hay elementos que acrediten fehacientemente su plena responsabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Dice, pues, lo que nos están pidiendo es una prueba imposible de hacer en este tipo de delitos, porque sería pues una testimonial. Dice, no hay pruebas que acrediten que Echeverría y Marcelino Barragán y Díaz Ordaz y Julio Sánchez Vargas hayan planeado y ejecutado el genocidio. O sea, eso es totalmente absurdo, es un absurdo del proceso jurídico, y que lo que nosotros, o en lo personal yo lo veo, es la forma de tratar o de liberar de este procedimiento a Luis Echeverría, porque realmente esa prueba es imposible. No vamos a poder presentar un testigo que diga, pues yo vi a Díaz Ordaz y con su gabinete planeando el genocidio. Eso es imposible. El derecho internacional nos habla de la forma en cómo se prueba este delito, y este delito se prueba a través de lo que se llama la cadena de mando, cuando son perpetrados por el ejército, por órganos del gobierno. Y esta cadena de mando nos dice, primero, el responsable del ejército, el que está al frente, la autoridad máxima del ejército, es el presidente de la República. Es el jefe del ejército, y él como jefe del ejército es el responsable de todo lo que haga su ejército. Y en segundo lugar, en la jerarquía de poder, pues está Luis Echeverría, que era el encargado de la política interior del país. Y entonces, además de esta cadena de mando que se establece que es por responsabilidad directa, que en sus funciones como parte del Estado, tenemos que también, hay muchas noticias y mucha información de que, y que ahorita lo sacó la universidad, de que Luis Echeverría fue el que pidió a Díaz Ordaz traer el ejército desde los primeros días del conflicto para someter a los estudiantes, y por eso fue el bazucazo en la Prepa 1. Entonces tenemos todos esos elementos. Sin embargo, pues el señor Echeverría fue liberado, pero con la reserva de ley. Eso de reserva de ley significa que el asunto no se da por concluido, sino que la Procuraduría General de la República tiene la obligación de continuar con la investigación de este genocidio, porque ya está probado. O sea, ya no estamos a ver si hubo genocidio. El genocidio está probado. Entonces lo que necesitamos es buscar la responsabilidad de los actores de ese tiempo para su procesamiento penal. Y el asunto es que a la fecha de hoy hay genocidio, pero no hay ningún genocida en la cárcel. O quien sea el responsable. Que no es uno. Raúl Álvarez Garín, uno de nuestros grandes compañeros del Comité 68 y del Movimiento Estudiantil, él proporcionó la lista de todo el Batallón Olimpia, y muchos de ellos todavía están con vida. Hay con vida varios funcionarios públicos del gobierno de Díaz Ordaz, que todavía, aunque son personas mayores, están vivas. Y miembros del ejército que intervinieron en todas estas acciones. Por ahí salió uno que dijo, yo disparé en Tlatelolco. Por ahí otro dijo que estuvo en Tlatelolco como parte del ejército. Y también todos ellos son responsables, y sin embargo no se lleva a cabo ningún proceso en contra de ellos. Entonces nosotros estamos exigiendo en estos 50 años que la Procuraduría reinicie la investigación para castigar a todos aquellos que aún están con vida. Y en relación a eso luego me dicen, pero ¿por qué a Echeverría si ya tiene 96 años? Bueno, pues es que nosotros, el corazón con nosotros. Desde el punto de vista legal, no hay un eximiente de responsabilidad penal por razón de la edad. No lo hay. Entonces se tiene que procesar. Y segundo, que dicen, es que si lo castigan va a quedar en prisión domiciliaria. Bueno, lo que nosotros buscamos como gente que participamos en el movimiento, como Comité 68, es que haya una declaratoria que establezca la responsabilidad penal del Estado
y de estos actores y que les condene. No es nos decir, importa dónde estén. No los mueve la venganza como tal, sino la aplicación de la justicia. La aplicación de la justicia. Doctora Teresa Santiago Oropeza, el hecho de que no tengamos realmente a los responsables directos de los hechos pagando por lo que hicieron a nombre del Estado o justificándose en el Estado, genera impunidad. Sí, claro. ¿Esto qué tanto ha sido la constante desde el 2 de octubre para el país y para la sociedad? Bueno, pues como acaba de decir, es una constante que penosamente se vive en el país, ¿no? En el 68, acaba de dar una explicación muy amplia y muy Víctor, sobre todos los actores que tendrían que haber sido juzgados y tendrían que haber sido sometidos a un proceso legal y lo que llevaría a encarcelamientos, en fin, una serie de penas, ¿no?, importantes, y que sin embargo no ha sido así. Y eso fija, digamos, un antecedente muy penoso para lo que viene después, porque en realidad es una constante. El 68 se convierte en un hecho que podemos llamar una especie de reserva de experiencia, tanto para los movimientos los movimientos, digamos, contestatarios hacia adelante, tanto de jóvenes, de distintos tipos, estudiantiles u otros, pero también es una reserva de experiencia para el Estado y para el gobierno. Hay una especie de trauma del 68, ¿no?, que también tiene que ver con la reacción que el Estado tuvo respecto del movimiento estudiantil. Y parte de esa experiencia que se queda allí y que va rebasando a las generaciones y a las distintas décadas, ahora que se cumplen 50 años, tiene que ver precisamente en parte con esta manera de no llevar a los culpables a juicio o que no cumplan con su culpabilidad, con su responsabilidad. Es muy interesante ver cómo el Estado, a pesar de que no es el mismo Estado que el del 68, porque ese Estado en el 68 era casi la pintura perfecta de lo que es un Estado autoritario paternalista, y hoy lo que tenemos es otro tipo de Estado que en muchos aspectos sigue siendo un Estado autoritario. En algunos aspectos no ha acabado de desmontarse ese Estado, pero también tiene otros elementos que son muy preocupantes, como es esta cooptación por parte de grupos criminales, etcétera, como se pudo ver en el caso Ayotzinapa, ¿no? Sí. Y sin embargo, es un ente que sigue reaccionando de manera muy parecida. Y, por ejemplo, la manera como reaccionó con la matanza de los jóvenes y la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ¿no? Siempre, en primer lugar, la negación, ¿no? Tratar de bajarle el tono a los hechos. Es un asunto meramente local, ¿no? Dijeron aquí en el gobierno y la federación, digamos, ¿no? Mentir sobre los hechos. Mentir sobre los hechos, tardar en las investigaciones o hacerlas de tal manera que resulte casi imposible después reagrupar todas las piezas para saber exactamente qué pasó. Casi es una película que ya vimos en el 68, lo que sucede en Ayotzinapa, ¿no? Y uno de los actos, el tercer acto sería, pues no hay responsables o no son los responsables los que se dice que son los responsables, y acabamos pues acaba sucediendo justo lo que sucedió en el 68, que los principales culpables pues acaban siendo exonerados o en la impunidad, ¿sí? Claro. Recientemente también veíamos estos días un texto de Sergio Aguayo Quesada, publicaba el 68, Los estudiantes, presidente y la CIA, donde hablaba de que en base a diferentes archivos se aborda también el desempeño desde el extranjero y particularmente la CIA. ¿Ustedes cómo observan que realmente incidió en los acontecimientos la manera como
violentamente se definió esta actitud contra el movimiento estudiantil? Bueno, pues ahí por principio habría que ver que se ha publicado en los medios de comunicación hace algunos años que Luis Echeverría era agente de la CIA, también Díaz Ordaz. Entonces sí, estaban con sus nómina de la CIA. Sí, sus claves incluso, ¿no? Litempo 8 y 7. Entonces esta desde luego podría decirse que echaría abajo la teoría de la conspiración de que fue un movimiento producido por la CIA. No, esto no es así. Este movimiento surgió y tiene sus raíces en la gran inconformidad, en ese estado autoritario del que habló la doctora. ¿Buscaban el comunismo los estudiantes? No, hombre, nosotros éramos, ahora a lo mejor algunos sí deseamos, estamos en favor de esa doctrina, pero en el 68 yo tenía 16 años, era estudiante de vocación. Eran básicamente libertades democráticas básicas, elementales. Derecho de reunión, derecho de manifestación, y también que pedir este derecho de que tenemos todos los ciudadanos de pedirle cuentas al Estado, pedirle cuentas al gobierno, y eso simplemente no sucedía en México. O sea, el gobierno, el presidente podía hacer y deshacer y no había manera de pedirle cuentas, ¿no? Yo quisiera opinar sobre lo de la CIA en el sentido de que además de Echeverría y de Ordaz, ahora que estamos yendo a diferentes escuelas y a diferentes lugares, una compañera de nosotros que es de veterinaria, que es fue la delegada en el 68, resulta que acaba de enterarse de que el director de ese momento de veterinaria también era de la CIA, ¿no? Y están saliendo así muchos personajes que eran de la CIA, pero yo en concreto, de lo que hablaban, el día 18 que fuimos, cuando entra el ejército, somos detenidas 43 mujeres que las narra perfectamente La noche de Tlatelolco, el libro de Elena. Y estando ahí, nos tuvieron las 72 horas, y cuando nos llevan al otro día, bueno, no dormimos, ese día nos llevaron en la noche, madrugada, y no dormimos. Al otro día ya están los ministerios públicos y nos comienzan a interrogar. Y entonces, mi caso concreto, me dice: ¿cuántas veces has viajado a Cuba? 2 veces. ¿A la Unión Soviética? Ninguna. ¿Por qué recibes el boletín de la URSS? Porque todo el mundo lo recibía en ese momento. ¿Pero en el 68 te habías viajado 2 veces a Cuba? Yo ya había viajado, pero después me pregunta, ¿y por qué lees a Marx y a Lenin? Digo, estudio Derecho, y en la materia de Economía nos piden esto, ¿no? Entonces decía, es parte del plan de estudios. Pero y no querían terminar con las Olimpiadas, no querían evitar las Olimpiadas. Le digo, no, nunca. No, pero que decían ustedes es otro que de los grandes Olimpiadas sí, revolución sí, Olimpiadas no. Digo, para nada, señor. Entonces es donde yo digo que ellos comenzaron a manejar el complot comunista, ellos, no nosotros. Aunque a nosotros nos echaron que éramos los comunistas y eso. Yo nunca he sido comunista. Era parte de la fachada para desacreditar un movimiento. Es una teoría de conspiración, que creó el gobierno. Enrique Espinosa. Pero allí en el día 2 de octubre hasta penetraron tanto en los militares que éramos comunistas, que cuando nos daban golpes nos decían, hijo de la quién sabe qué comunista. Sí, terminaban con eso. Y toda la noche fue eso. Claro, estaban adoctrinados para ver. Es que según esa teoría de la conspiración, entonces, y dado las informaciones que tenemos, era la CIA contra la KGB, ¿no? Según ellos, ¿no? porque en un momento dado, quienes eran de la CIA eran miembros del gobierno. Y entonces, pues, el ataque de esta teoría de la conspiración que inició desde los primeros días del movimiento, ¿verdad? Que era una conjura comunista que tenía como intención impedir la celebración de los Juegos Olímpicos, y toda esa teoría no era más que una teoría falsa,
habían detenido a los miembros del Partido Comunista antes del 68 porque ya estaban previniendo eso, y todo esto porque ellos habían visto que los movimientos internacionales estudiantiles como el de Francia, claro, pues que había llegado a unas proporciones de verdad muy grandes al momento de llegar a un paro de 10 millones de obreros, ¿no? Entonces el asunto de los distintos movimientos en Estados Unidos, en Sudamérica, etcétera. Entonces ellos pensaban que eso estaba movido por esa cuestión de supuesta conjura internacional comunista, pero realmente el 68 fue una ruptura en el mundo entero en contra del autoritarismo, en contra de la forma de vida que los adultos tenían a la juventud en aquellos años, y viene una ruptura, muchos le llaman ruptura generacional. Sin embargo, nosotros que consideramos que es una ruptura social, una ruptura de la forma en cómo se llevaba la vida y cómo se tenía programada la vida para los jóvenes, ¿no? Entonces viene esa ruptura, y entonces esa conjura es totalmente falsa, ¿no? Y yo quisiera terminar con lo de la CIA que estaba diciendo, porque también yo fui víctima de eso. Cuando nos secuestran, la Federal de Seguridad nos secuestra el 2 de enero del 69, cuando dicen que el movimiento terminó el 2 de octubre, no es cierto. A nosotros nos secuestran el 2 de enero del 69 y pues el movimiento seguía, ¿no? Pero cuando nos interrogan en la casa de seguridad, el hombre que me interrogó a mí, yo digo siempre que fue de la CIA. Cortado el pelo como se lo cortaban los militares, vestido de camuflaje así gringo, y su acento. Y él me decía, tú tienes que firmar esto, de que estás responsable de eso y esto y esto y esto y eso. Le digo, no, yo no hice eso. Es que aquí lo tenemos, pero con acento. Le digo, es que no, señor, yo no he hecho nada de lo que usted me dice. Y yo siempre he dicho que era un miembro de la CIA ese cuate, o que estaba haciendo un extranjero norteamericano interrogándome a mí y al compañero que nos habían secuestrado. Tenemos ya algunas llamadas del público, yo las voy a leer y ustedes las van contestando según lo que quieran aportar. José Luis Moreno Carrillo de Tlalpan dice, él es profesor, pregunta de qué manera el Gran Capital tomaron la medida. Hace 50 años hubo una masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Díaz Ordaz, resucitado, es Peña Nieto. En 6 años, ¿cuánta gente ha matado a este hombre que se encubre atrás de la bandera? Es increíble hasta dónde han llevado al país. Es una gran fosa. Hay que apoyar esa lucha popular que mañana se rememora. Ricardo Medina, artesano, pregunta ¿cuáles fueron los puntos del pliego petitorio de 1968? Si alguien los tiene muy en la memoria. Bueno, el primero de ellos era indemnización a los familiares de las víctimas de los granaderos, o sea, los que habían sido muertos y heridos. Esa era una. Desaparición del grupo de los granaderos. Desaparición del grupo de granaderos. El deslindamiento de responsabilidades de las autoridades que habían intervenido en este asunto. La destitución de Cueto y de Mendiolea, ¿verdad? La derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal que establecía el delito de disolución social, ¿verdad? Y la libertad a los presos políticos. Demetrio Vallejo y Valentín. Es decir, no estaban pidiendo ni una nueva constitución ni democracia. No. Gregorio Díaz de Catepec dice, el 2 de octubre hubo muchos muertos. Al regresar a clases, ni el Poli ni la UNAM no hicieron un censo de los jóvenes que ya no regresaron a las escuelas. El Estado desató el porrismo. En la Prepa 5 hubo muchos estudiantes golpeados y muertos. El porrismo hizo de las suyas sin que el Estado hiciera nada. Hasta la fecha hay muchísimas calles y avenidas con el nombre de Díaz Ordaz y Echeverría. Como un proceso de dignificar el 68 deben cambiarle el nombre a estas calles y colonias. Manda saludos a los invitados. Bueno, pues de hecho ya empezaron hoy, sí, ¿no? ya empezaron hoy, quitaron la muy placa. Muy tardíamente, 50 años. Quitaron la placa. Vergonzosamente empiezan muy tarde. Pero más tarde, en el metro nunca, creo que fue. Es una cuestión que el Comité 68 desde hace 20 años venimos pidiendo y proponiendo, impulsando el hecho de quitar estos nombres de estos personajes de las calles y escuelas y toda institución que lleve de alguna manera ese nombre, puesto que no pueden estarse estableciendo este tipo de nombres de genocidas, ¿no? Porque finalmente Díaz Ordaz reconoció que fue orden de él. Sí, claro. Entonces no podemos mantener, si ya está establecida una situación jurídica de que fue genocidio el 2 de octubre, no podemos mantener
en las calles y en las escuelas y en todos los lugares públicos. O a quien en teoría representaba al nombres. Estado cuando se prometió ese genocidio. Así es. Más llamadas. Pero además, yo no sé si ya lo hablaron, pero está reconocido ya plenamente que el 2 de octubre es un día de luto nacional y que se tiene que izar la bandera mediasta. Mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir mañana? Todas tienen que izar, inclusive las instituciones militares, la bandera mediasta. Está ya como una ley en la Constitución también, y hay otras causas, ¿no? Como por ejemplo ya aparecen en los libros de texto de las primarias, ya lo que fue, antes no aparecía más que muerte de estudiantes, pero ahora ya se sabe, ¿no? Lo que fue. Y así más. Como se han dado tantas cosas en 50 años, también se han dado masacres, o sea, por eso cuando hablan es que hay que festejar, no hay nada que festejar, hay que conmemorar, pero no podemos nosotros permitir que hay gente que dice así como el 50 aniversario, borrón y cuenta nueva. No, nosotros estamos en la posición de que vamos a renovar nuestra lucha, de que se metió el amparo y de que queremos que la fiscalía pueda reabrirse porque se quedó a medias ahí. Y entonces hay expedientes, ¿no? Él habla mucho de eso. No ha habido justicia. No, para nada. Para nada. Mientras no se empate la verdad histórica con la verdad jurídica, vamos a seguir igual. Va a seguir habiendo impunidad, va a seguir habiendo garantías, en fin, vamos a seguir igual. Claro. Más llamadas, las leo y nos comentan, por favor. Profesor Franco Gutiérrez, de Iztapalapa. El movimiento del 68 y más atrás y más adelante será una constante. Los abusos y crímenes de gobiernos, mientras la sociedad no se integre en organizaciones no gubernamentales que permitan prever, diseñar y estructurar un presente y futuro. Y con toda seguridad evitaremos incertidumbres que generan por parte de los partidos políticos. Víctor González, de Miguel Hidalgo, dice: estamos esperando la justicia. Hoy escuché la noticia de que se retiran las placas del metro con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, pero yo creo que el señor Amieva también debería explicar por qué las van a quitar, poner la historia del 68. Oscar Victoria, en lugar de solo quitarlas, explicar por qué se quitaron. Oscar Victoria, de Nezahualcóyotl: muy poco se ha dicho que tanto Díaz Ordaz como Echeverría eran agentes de la CIA, lo preguntaba y ya lo contestábamos. Esto es una traición a la patria, por ello deben ser procesados. Hemos hablado todo el tiempo en lo que va del programa de la parte traumática negativa del 68, pero a partir de eso también tenemos una parte positiva para el país, que generó, que tanto esas semillas de dolor y de sangre sembraron algo nuevo para el país. Podemos reflexionar al respecto. Doctora. Sí, bueno, algo de lo que decía yo al principio de mi primera intervención, ¿no? Yo creo que el 68 marca es un momento importantísimo por lo que viene después. En términos de la madurez política que adquieren el país, las distintas generaciones, etcétera, se convierte también, como decía yo, en una reserva de experiencia para otros movimientos juveniles que no siempre han alcanzado a fraguar y a organizarse bien, lo hemos visto en distintos momentos, no han alcanzado la madurez que alcanzó el movimiento del 68. Por eso también sigue siendo tan importante y tan especial ese movimiento, porque allí sí realmente puso en jaque al gobierno, realmente cuestionó el Estado mexicano, y hasta el momento ningún otro movimiento ha tenido esa robustez, esa fuerza, pero de todos modos, sí se dio, digamos, una evolución importante respecto de la madurez política. No solo, digamos, en términos no solo estoy hablando en términos de los partidos políticos y de la apertura, que desde luego tiene que ver con el 68. No todo lo consiguió nada más el 68, también eso es cierto, claro, ¿no? Porque también sería echarle demasiadas loas, pero desde luego que fue muy importante para que se hicieran todas estas aperturas, y sobre todo, creo yo, como dice Carlos Monsiváis, yo creo que ahí tiene razón, en la cuestión de los derechos. Yo creo que en eso sí fue fundamental el 68, lo que ahora podemos disfrutar
respecto de ciertos derechos que tienen que ver también con la pluralidad de ideas, etcétera, sí se debe mucho al 68, porque además no solo fue un movimiento político estudiantil que se fue dando, como ya dijeron aquí los compañeros que lo vivieron, se fue dando en la marcha. Muchos de ellos lo han dicho en este momento, no estaban metidos en política, pero se fueron haciendo conforme el movimiento fue también adquiriendo madurez. Pero no solo fue un movimiento político estudiantil, fue un movimiento cultural, una contracultura, y eso también es de las partes más luminosas, digamos, del movimiento, ¿no? Enrique Espinosa, ¿tú cómo lo observas? Las luces después de la tragedia. Bueno, se logró también, como dicen la doctora, a las mujeres se le dio el lugar que se merecen y que todavía están batallando porque se le dé su lugar de equidad. Se ganó la calle, no estaba prohibido por los artículos 145 y 145 bis. Entonces hay derecho a manifestarse, hay derechos humanos también, florecieron y con la demanda que se le hizo a Echeverría fue un antecedente para poder meter a la cárcel a Pinochet o acusarlo, ¿verdad? Y a los de Argentina también, a los militares de Argentina. Entonces aquí no se hizo justicia, pero ese precedente sirvió en otros países para juzgar a los sirvió el derecho internacional. Así es. Entonces, de hecho, ellos trabajaron mucho. Nuestro compañero Raúl trabajó mucho, dice Nacha que fue más abogado que ingeniero. No sé, yo digo que de matemático se convirtió en abogado, porque realmente él inició todo esto y continuó luchando hasta el día de su muerte. Sí, toda una vida de lucha, desde antes de los 60, él participaba ya en los movimientos obreros y luchador. En fin, Nacha, ¿tú qué observas de positivo tras esta experiencia tan traumática? Bueno, definitivamente se habla mucho del 68 mexicano y en el extranjero muchísimo, porque nada más hablan del 2 de octubre. Lo consideran así como que fue movimiento 68, 2 de octubre, muerte, sangre, y no fue así. Fueron 6 meses en los cuales hubo de todo, y como decía la doctora, hubo cosas verdaderamente fenomenales en la cultura y en los derechos mismos, ¿no? Ahora se puede hablar de feminicidio, se puede hablar, porque existe claro y fuerte, se puede hablar de la trata de blancas, de lo que son blancas, ¿verdad?, de trata en general, y de muchas otras cosas que se están peleando porque la violencia se ha exacerbado. Y ahora se puede hablar de eso, y sobre todo, digo yo, el avance que las mujeres han tenido en el sentido de la lucha por sus derechos, ¿no?, y en contra de la violencia. Yo vengo de una reunión en la UAM y hasta hubo una pequeña discusión ahí, porque yo decía que nos pudimos empoderar en cierto momento, y las palabras no les gusta mucho a las personas cuando dices empoderar. Yo lo que quería decir es eso, que ahora ya podemos hablar y antes no hablábamos. ¿Por qué? Por la misma violencia que habíamos sufrido, o por la misma represión. Mucha gente se guardó. Hay mujeres del 68 que no han hablado nunca y que tienen unas historias tremendas. Ahora ya se está pudiendo hablar. Claro. Y es que el dolor que dejó, el terror que dejó el 2 de octubre, no era fácil. Víctor Guerra, ¿qué luces ves en toda esta tragedia? Bueno, mira, yo creo que de luces podemos ver el asunto de que, como se ha mencionado, la sociedad mexicana se politizó a un grado en que ya no pudieron volver atrás a esta situación de tener un control y un sometimiento extremo. Pero el 68 también trajo como consecuencia, a través de los años, fue derrotado militarmente, pero políticamente no. Entonces, políticamente, al contrario, cada vez ha ido creciendo más, y toda su lucha por las libertades democráticas que tuvimos en el movimiento 68 ha sido una constante que se ha venido dando a través de los 50 años, ¿no?
pero no solamente fue el 68, sino también fue el 10 de junio del 71, que fue un segundo intento de reorganización, y que este asunto que de estas dos represiones de 68 y 71 trajo como consecuencia la formación de grupos guerrilleros urbanos que también pusieron en jaque al Estado mexicano, y que gran parte de las reformas que se vinieron en el 78 obedeció a esa tendencia de ya abrir hacia los campos políticos a la izquierda, para que dejaran de estar, o sea, su política es que hicieran política desde el punto de vista legal y no desde el punto de vista de una insurrección o de una guerrilla, ¿no? Entonces, esto no es una concesión graciosa del Estado. Esto se ganó a través de todas estas luchas, ese periodo de la Guerra Sucia donde hubo ejecuciones extrajudiciales y todo esto. O sea, ha sido grande la lucha del pueblo mexicano por obtener sus libertades democráticas, y aún estamos en eso, ¿no? Claro. Aún estamos ahí. Estamos por concluir, nos quedan 3 minutos, se fue rapidísimo el tiempo, con tan profundas reflexiones que hemos tenido. Les pido una conclusión con miras un poco al futuro. Ya no gobierna el PRI, pero tenemos expectativas con un cambio, con un nuevo gobierno. ¿Qué tan reales pueden ser esas expectativas? Estamos apostando a que este nuevo cambio sí se abra a la justicia y se acabe la impunidad, definitivamente. Y también el estar aquí es un logro, porque cuando todos los medios ahora se han volcado sobre el 68, y muchas cosas que no sabíamos las estamos sabiendo por medio de ustedes. Entonces pensamos que hay un buen futuro, y vamos a seguir apretando hasta que logremos nuestro deseo, como queremos ver a México. Muchas gracias, Enrique Espinosa. Doctora Teresa Santiago López, su reflexión final. Sí, yo también tengo esperanzas en que en este nuevo contexto en que tenemos el triunfo de la izquierda por primera vez en México, más allá de lo que pensemos qué tan izquierda es, menos, más, pero a final de cuentas creo que... ¿Qué tanto disfraz tenga? Exacto, pero de todos modos yo creo que es muy positivo que tengamos esta transformación, y que pues esto cambie un poco las cosas, sobre todo para la cuestión de la violencia que vive hoy México, y que deja muy chiquito a lo que sucedió en el 68. No le quiero quitar, desde luego, todo el peso que tiene político, moral, y de lo que sucedió en el 68, pero lo que estamos viviendo de la violencia actualmente es terrible, ¿no? Entonces yo tengo mucha esperanza en que México cambie. Muchas gracias. Nacha Rodríguez. Pues yo soy escéptica en ese sentido, porque pues cómo está integrado el partido ganador. Desde su inicio ha estado integrado por priistas tremendos, por gente negativa, pero bueno, Andrés Manuel se puso a prometer muchas cosas, y yo digo que ahora tiene que cumplirlas, porque cuando los presidentes prometen y sabemos que no, aunque no cumplan, se van a quedar su mandato, ahora por lo menos sabemos que en ciertos años puede revocarse su mandato, ¿no? Pero sí, yo voy con los jóvenes, y los jóvenes todos me dicen que se votó por un hartazgo, ¿no? Porque ya no querían lo mismo, y que ahora tienen algo de esperanza de que pueda hacer un cambio. Nosotros, como partícipes del 68, pues ya no vamos a durar mucho, pero sí me interesa a mí que se pueda lograr la justicia, aunque yo no la vea, pero que la vean las generaciones que vienen, ¿no? Que porque se lo merecen. Claro que sí. Se lo merecen. Víctor Guerra, ¿con qué te despides? Bueno, pues yo digo que para que haya una cuarta transformación, no puede haberla si no hay justicia. Exacto. Esto es algo que nosotros hemos pensado y meditado de una manera detenida. Por eso estamos reclamando la reinstalación de la Fiscalía Especializada en los Movimientos Políticos y Sociales del pasado. Porque si bien es cierto, ahora las cifras de muertos son 200,000, más de 200,000, y las cifras de desaparecidos 300,000, por los daños colaterales de la guerra que dirige Estados Unidos en las oficinas binacionales que están en Reforma, en esta guerra contra el narcotráfico, a través de la iniciativa Mérida que financian todo esto, nosotros creemos que
no tiene comparación esta cantidad de muertos con lo del 68, pero lo que representó el 68 en cuanto a sus muertos, a sus heridos, aquí no es una cuestión de ver quién tiene más muertos o quién tiene más heridos. Aquí la cuestión es qué trascendencia tuvo aquellos pocos muertos comparados a los que ahora tenemos, o aquellos pocos heridos con los que ahora desaparecidos que ahora tenemos, con lo que representó para nuestro país. Y para nuestro país el 68 representó un movimiento que vino a remover los cimientos del Estado mexicano, porque en aquellos años creíamos en la legalidad y no se cumplía. Hoy la legalidad ha sido cambiada en beneficio del Estado con su ley de seguridad interior. ¿Tienes esperanzas de que encontres justicia? Yo creo que para que tener esperanza es un acto de fe. Y yo no tengo actos de fe, yo tengo actos de acciones concretas. Y las acciones concretas es de que exijamos que este gobierno que está ahora cumpla con sus promesas y realmente represente un cambio para nuestro país. Tenemos que exigirlo porque por sí solo no va a venir. Pues con esa exigencia nos quedamos todos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Participamos esta noche en Relieves, controles técnicos Raúl Núñez, asistencia de producción Ángeles Hernández, reportaje y musicalización Elizabeth Montes, la producción a cargo de Sósimo Díaz. Agradeciendo su sintonía, me despido, soy Víctor Bárcenas, les esperamos la próxima semana.